Bueno, y ha sido problemas técnicos acá con este equipo, pero bueno. Listos. De la impresora 3D, entonces aditivo. eh, el sistema aditivo, el sistema donde se inyecta el material a través de la inyección del cabezal, o un sistema que lo que hace es retirar los excesos de material sobre una base. Digamos que esto fuera un cilindro y del cilindro pues queremos hacer una figura y lo que hago es retirar lo que sobre, ¿sí? Como cuando uno está esculpiendo. De esas partes de la impresora que mantiene acá, entonces aquí es el filamento. Ese filamento es utilizado para las impresoras de 3D y esos filamentos pues por lo general o casi siempre son plásticos. Entonces lo que va jalando ahí o lo que va entrando es el material, se calienta, eso es plástico y lo que se hace es derretir a través de la boquilla y eh, como está más moldeable, ahí sí ya permite hacer la figura. Entonces esos plásticos por lo general son los materiales que casi siempre usted ve para realizar. Lo otro es que puede hacer filamentos de otros materiales, pues ya impresoras que en algún momento dejaron de utilizar plásticos y empezaron a utilizar otro tipo de materiales que sean moldeables, pero pues este sistema ya es un poquito más especializado para hacer el cambio y poder moldear la figura como se quiere. El sistema alimentador es por donde va a entrar el filamento o por donde va a entrar el material que está en forma de filamento. Supongamos que esta es la entrada del filamento de plástico y en algún momento pues esta parte que está aquí es el alimentador. Y ese alimentador en algún momento es el que va a permitir que el material se pueda calentar para que se pueda derretir y se pueda extraer o sacar a través de la boquilla. Entonces aquí hay una boquilla, ¿m? Es cuando hay una parte caliente, el material pues va a entrar aquí del alimentador, va a entrar por la boquilla, esta boquilla va a calentarse y efectivamente el material pues ya no va a salir en forma de filamento como lo teníamos inicialmente, sino que eh, va a salir ya derretido. Entonces para que lo tengan en cuenta. Los ejes son los que van a permitir los movimientos. Entonces estos ejes tienen que tener movimientos. Si ustedes ven, este eje permite el movimiento, digámoslo así, de izquierda a derecha y este hacia adelante y hacia atrás. Entonces aquí ya tienen otros movimientos bastante especiales porque pues la figura se está generando en 3D y no solo necesitamos un movimiento, como pasa en el resto de las impresoras. Y esta partecita es la base. Entonces desde aquí es la base donde se va a empezar a generar la figura con filamento. Entonces esta es la superficie donde va a quedar la figura, donde se va a iniciar la figura. En algunas, pues como les decía, esta base es la que se mueve y estos ejes pues no es, no solo son estos, sino que adicionalmente la bandeja pues puede en algún momento moverse. Pero pues hay otros también que son con bandejas fijas y se puede quedar ahí. Entonces esos son componentes que en algún momento pues toca tener en cuenta para esas impresoras. ¿Listos? Bueno, aquí va quedando por partes. Bien, la instalación de una impresora entonces es el proceso que sigue a continuación. Ese proceso en algún momento eh, va a requerir que usted reconozca los puertos de conexión, que los dos componentes tengan los puertos de conexión, que efectivamente haya alimentación de energía aquí, que haya alimentación de energía en el otro componente, que los consumibles estén colocados en la impresora y todos esos componentes pues ya juntos van a hacer que efectivamente la instalación y la prueba pues sea bastante eficiente. Em, por lo general estas impresoras cuando se instalan pues se instalan controladores, si no los toma el sistema operativo pues se instalan los controladores y los controladores me generan estos menús que me permiten hacer pruebas. Puede ser propio del fabricante o puede ser este que ya es más común del sistema operativo. Y las opciones que van a tener estos menús, que son bastante importantes porque estas son las propiedades de la impresora, van a ser acordes a las que tenga la impresora. Entonces usted va a encontrar aquí información en las opciones avanzadas o en estas
en estas opciones aquí de la impresora, donde le va a decir pues qué puede hacer la impresora y qué no. Por ejemplo, las impresiones de doble cara, ¿no? Esas son opciones que uno va a encontrar eh, dentro de estas menús de configuración. Y eso es lo que toca probar después de instalar. Realmente instalar la impresora no es que sea complicado. Y más cuando, por ejemplo, es un cable, ¿sí? Cuando ya hay sistemas a través de la red, ya sí se vuelve un poquito más complicado, pues que se requiere conocimientos de la red, pero mientras que esté conectado a un cable directamente o por un cable directamente, pues no es tampoco tan complejo. Y las instrucciones de las instalaciones, pues casi siempre las tienen en los CDs de instalación o en los controladores cuando se instala. Entonces, básicamente el proceso pues termina siendo bastante sencillo, como un siguiente, siguiente, siguiente. La cuestión es que sí toca probar varias de las opciones que tienen las impresoras. Entonces, toca probar que, por ejemplo, la gente pueda utilizar varias bandejas, que pueda imprimir por doble cara, que si es a color, pues que pueda imprimir imágenes a color, que si no va a utilizar, por ejemplo, el color, pues pueda imprimir con baja utilización del sistema de tinta o de toner de color negro que se maneja. Entonces, que imprima como manera de borrador para que no tenga un gasto muy alto. Y varias de esas pruebas que en algún momento se pueden hacer. Hay otras que tienen escáner, hay otras que tienen fotocopiado, entonces toca hacer esas pruebas también adicionales. Lo importante es probar la impresora después de que esté instalada. ¿Puede tener fax? Sí, hay unas que tenían fax, entonces pues probar que en algún momento funcione el sistema de fax, el sistema de copia, el sistema de escaneo y el sistema de impresión, que básicamente son los cuando ya encontramos pues impresoras que hacen bastantes cosas, como las multifuncionales. Entonces después de instalar, pues comprobar las funciones de la impresora es lo más lógico que debemos hacer. ¿No? Bueno, aquí hacen una instalación de una impresora. Mm, es que la idea es que en algún momento ustedes instalen la impresora, no es muy complejo, pero pues como una prueba. Listo. Bien, esta parte de opción de configuración o de las opciones que tienen en la configuración o los parámetros que se deben tener en cuenta, pues también es importante tenerlos en cuenta porque esos son los que nos vamos a encontrar cuando hagamos pruebas. Por ejemplo, que el tipo de papel, hay estándares para el tipo de papel, hay estándares, por ejemplo, fotográfico, ¿sí? Hay una serie de papeles que en algún momento se pueden cargar, que en algún momento esto también va atado con esto que se llama tamaño del papel, ¿sí? O los estándares de tamaño de papel, que hay las impresoras, pues, eh, son capaces de imprimir en muchos tipos de papeles, de distintos tamaños. Entonces, pues toca tener en cuenta estos dos parámetros bastante atados entre ellos, porque eso es lo que yo debo configurar en algún momento. ¿Listo? La calidad de impresión, pues como les decía, ahorro de papel con borrador, la impresión normal, o de pronto cuando son fotografías, pues él ya tiene unas características de impresión de tinta bastante importantes y pues los tiene que emplear para que la imagen quede como efectivamente como una fotografía, ¿no? El color, recuerden que hay impresoras de blanco y negro, hay impresoras de color, entonces toca tener en cuenta esos dos parámetros. Si es solo negro que va a imprimir uno o en blanco y negro, recuerden que el blanco es prácticamente el papel y el negro es lo que uno coloca. La escala de grises también a veces es bastante útil, ¿sí? De pronto se va a imprimir una imagen en blanco y negro, pero pues la escala de grises nos ayuda bastante. La orientación del papel, orientación horizontal, vertical, esas son características que se pueden configurar. El diseño de impresión, si es para un folleto, para un póster, recuerden que hay impresoras que son especializadas, por ejemplo, en otro tipo de elementos más grandes, ¿sí? Y esas impresoras pues están especializadas en otros diseños, pero son pues bastante especializadas. Imprimir por ambos lados o duplex, ¿sí? O intercalar las impresiones. También se puede hacer cuando uno imprime muchas copias de algo, pues intercambiar las hojas. Y esas opciones de intercalar, pues a veces hacen que las hojas salgan en un orden, que es el que usted quiere. ¿No? Entonces, si usted dice 10 hojas
10 impresiones de un documento que tiene 5 hojas. Esas son las características del momento en que van a salir. Usted va a querer que salgan primero todas las hojas 1, que salga la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 y después salga otra vez la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, cosas así. Son la forma de intercalar. Las opciones de control de medios. Nos habla de la selección de la bandeja de entrada, que es una de las cosas que se puede configurar. Hay impresoras que tienen muchas bandejas, sobre todo las más grandes tienen muchas bandejas por donde introducir el papel. Entonces, pues uno puede seleccionar cuál sea, por ejemplo, la predeterminada, o cuál sea la predeterminada para papel de tamaño carta, cuál sea la predeterminada para papel de tamaño oficio, ¿sí? Esas son cosas que se pueden configurar, que son las opciones de la bandeja de entrada. La ruta de salida, hay unas que me pueden sacar el papel, pues, digámoslo así, por la parte de atrás, por una bandeja de salida trasera, y otras que la tienen en la parte superior. Hay otras que tienen las dos bandejas. Entonces ahí es donde uno puede configurar por qué bandeja debería salir la documentación. De pronto nadie se va a ir a dar la vuelta en la parte de atrás de la impresora, porque está pegada contra la pared. Entonces, pues toda la selección de papel o la salida del papel pues va a estar hacia arriba, por ejemplo. O una bandeja frontal, pero pues en la de atrás no estaría. Tamaño y la orientación del papel, la ubicación, que habíamos hablado anteriormente, y la selección del peso del papel, pues eso no es tan común, pero se podría configurar. Ahí sí no, realmente no es que sea tan común hacer la selección del peso, porque pues los estándares del papel ya vienen con su propio gramaje, y el peso pues es estándar, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona el estándar del papel, pues adicionalmente está seleccionando un peso estándar para ese papel. Entonces, son opciones. Opciones de salida de la impresora, la administración de color, la velocidad de impresión. Bueno, eh, tampoco es que uno también lo configure, pero sí podría de pronto a la hora de controlar el color que se aplica o la cantidad de color que se aplica, hacerlo también como un estilo en borrador, ¿no? Y la velocidad de impresión, pues puede ser que en algún momento también se controle ese tipo de opciones, aunque casi nadie tampoco controle esa opción de velocidad. La dejan en una velocidad estándar y ahí se imprime. De pronto para que dure un poquito más el fusor o el sistema de calentamiento, pues dure un poquito más, pues le controlan el color. Bien, esto también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esto que está aquí, que son los menús que habíamos visto inicialmente, pues son partes de las configuraciones. En este caso es la parte de software, y lo que yo configure. Entonces hay que mirar esas opciones que hay ahí, o hay que mirar ese tipo de opciones que se presentan en esos menús porque son bastante importantes entenderlos. ¿Qué es lo que hace cada uno de esos menús o esas herramientas que entran dentro de esos menús, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra herramientas de optimización de rendimiento, configuración de la administración de la cola de impresión. La cola de impresión es lo que permite en algún momento tener o administrar una secuencia de impresiones, ¿no? Puede ser que haya mucha gente imprimiendo en un sitio, entonces se va a determinar, por ejemplo, una secuencia para atender a cada uno de sus clientes. Y ahí es donde la cola de impresión pues es bastante importante. Lo mismo si de pronto alguien por equivocación envió muchas veces el mismo documento. Las colas de impresión también me permiten ver ese tipo de documentos y, por ejemplo, cancelar esos documentos que alguien envió en exceso, ¿no? A veces hay gente en las empresas que manda a imprimir un poco de documentos y al final recoge el primero y se va, ¿sí? Y cuando uno llega a la impresora, pues ahí todavía está imprimiendo cosas y pues hay gente que no le para bolas a eso. Como eso no son recursos de la empresa y no es de uno y uno no tiene que pagar por las hojas, pues hay gente que tiene esas malas costumbres. Entonces ahí se pueden cancelar o pausar los trabajos, esperar a mirar a ver quién es el que dejó el trabajo ahí tirado, ¿sí? Si lo necesita o no, y por ejemplo cancelarlo. Entonces esa administración de la cola de impresión es bastante importante. La calibración del color, definir pues cuáles colores se van a utilizar más, menos, etcétera. La orientación del papel también es bastante importante en esa configuración.
para que lo tengan en cuenta. Hay gente que deja orientado un solo papel o un solo diseño, por ejemplo, vertical, pero hay gente que necesita horizontal, entonces pues en algún momento la configuración pues tiene que ser aplicada, ¿no? Y pues la idea es optimizar esa partecita en el software, porque eso se puede hacer desde el software también, para que no haya tanto problema. En el, en el hardware, aunque eso parece que todo funcionara en conjunto, muchas de las impresoras en algún momento tienen o se pueden mejorar. Recuerden que una de las cosas que hace es recibir información a través de un cable de un equipo. Entonces, esa información en algún momento se almacena en una memoria y esa memoria pues se puede ampliar. Y hay muchas impresoras que tienen slot de memoria donde se puede ampliar. ¿M? Entonces, esas memorias de la RAM que tienen las impresoras me van a permitir almacenar más cantidad de información que me están enviando. Eso sería bueno, por ejemplo, para las impresoras en las empresas, donde hay mucha gente que envíe información a la impresora. Entonces, la impresora, pues, llega un momento en que, digámoslo así, se congestiona mm, en en la memoria y pues va a ser un poquito más demorado el resto de trabajos que vayan a enviar. Entonces, si ella tuviera más memoria, pues puede tramitar toda esa cantidad de trabajos pues mucho más fácil. Por eso es que las opciones de las impresoras más grandes pues van a permitir que se le pueda ampliar la memoria RAM mucho más fácil. Y el firmware, pues el firmware en algún momento siempre va a cambiar. Esas son actualizaciones de software. Recuerden que el firmware está instalado dentro de chips y ese firmware pues en algún momento hacen que nosotros podamos controlar el funcionamiento de esos chips. Y por supuesto, como pasan muchos, siempre hay actualizaciones y hay un firmware nuevo disponible porque hay de pronto alguna mejora y pues hay que estar pendiente de pronto si hay alguna actualización de firmware también para las impresoras. Bien, esto es el que estaba ahí, era de verificación anterior del conocimiento. Bueno, aquí impresoras compartidas, en este punto es las impresoras que nosotros utilizamos en red. Por lo general las impresoras son recursos y los recursos cuando están conectados en un equipo también se pueden compartir hacia otros equipos. Entonces yo puedo configurar mi impresora, ¿sí? Que tengo conectada a mi equipo, que ya le instalé controladores, que efectivamente está funcionando, que yo ya hice pruebas, que ya está desde mi computador, yo puedo imprimir lo que yo quiera y adicionalmente pues yo la puedo compartir. Entonces ahí es cuando uno habla de recursos compartidos a través de la red. Y eso va a permitir que en algún momento otra persona que tenga acceso a ese recurso, em, pues pueda imprimir en la impresora que yo tengo conectada directamente. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? ¿O cuáles serían los problemas ahí? Eh, es otra persona y la persona es una persona que en algún momento, aunque pueda ser mi vecino, es externo al equipo y pues va a requerir que en algún momento mi equipo que no confíe en él directamente, pues le otorgue permisos a esa persona para que sí pueda imprimir en mi recurso, que en este caso es la impresora. Entonces, la autenticación de los usuarios y que pueda decir a esa otra persona, sí, ustedes, yo lo conozco, yo lo reconozco, yo sé que usted es uno de los usuarios de la red que puede utilizar mi impresora, pues es bastante importante. Entonces, a la hora de configurar, en algún momento yo tengo que tener una autenticación del usuario para que cuando yo me esté conectando, pues permita a mi usuario remoto o a mi segundo usuario utilizar la impresora que yo tengo en mi equipo. Entonces, esa parte de la validación es bastante importante. Hay que darle permisos para que puedan utilizar mi recurso. ¿M? Y eso se puede hacer pues de la configuración del recurso compartido. Como ellos me van a enviar información a mí, entonces el que va a utilizar recursos soy yo. ¿Listo? Entonces, los recursos van a estar almacenados en mi equipo. Y entonces cuando los recursos se estén agotando porque se llenó la capacidad de ese recurso, por ejemplo la memoria RAM, pues en algún momento puede ser que alguien esté enviando pues archivos y eso esté ocupando mi memoria RAM o esté ocupando algún espacio en el disco duro, ¿sí?
Ahí es cuando efectivamente pues nosotros utilizamos un caché en el disco duro para tratar de liberar esa memoria. Y en este caso, pues como es un trabajo que me están enviando remotamente, pues lo almacenamos directamente en el disco duro. Cuando ya se libere un poquito de trabajo en la memoria RAM de mi computador, pues el del disco duro se pasa a, a la memoria. Entonces ese trabajo pues es en conjunto, pero el que está utilizando recursos soy yo, el dueño de la impresora, el que hizo los recursos compartidos. ¿Listo? En este caso yo tengo la impresora, entonces yo soy el que estoy gastando. Si me mandan muchos recursos, pues también me van a gastar mis recursos, que es procesador, memoria, disco duro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Como es un recurso compartido, puede ser que los menús que nosotros tenemos, por ejemplo, de administración de las colas de impresión, pues sean visibles para los demás. Entonces, efectivamente, cuando ellos vean la cola de impresión, mis trabajos dejan de ser privados y ellos se van a dar cuenta, pues yo también que estoy imprimiendo. ¿Sí? Entonces pueden de pronto abrir el documento, de pronto acceder al documento, ¿sí? Volverlo a imprimir, cosas así. Entonces ahí es donde la privacidad pues también se pierde, ¿no? Que eso es una de las cosas que, que son pues también preocupantes a la hora de darle recursos a los demás. No solo con las impresoras, sino con las carpetas de recursos compartidos. Entonces toca tener en cuenta esa parte de los recursos compartidos. Qué chévere y todo para estar en la impresora a los demás, pero pues que eso también implica una serie de condiciones. Es común ahora que las impresoras tengan conexión inalámbrica, entonces al instalar el controlador en algún dispositivo, el que sea celular, tablet, computador, pues se utilice una red directa de Wi-Fi. No solo Wi-Fi, también se utiliza Bluetooth, pero pues ahora es bastante común que se le dé opción a los dispositivos de utilizar el Wi-Fi para conectarse directamente a los dispositivos o el Bluetooth, ¿no? Entonces también los dispositivos móviles pueden conectarse a su tipo de componentes. Bueno, en la anterior había una práctica de uso compartido para que si en algún momento van a hacer algo de compartir recursos, pues aquí les cuenta más o menos cómo son los pasos para compartir una impresora y para compartirla en la red. Bien, como les decía, los recursos de las impresiones, por ejemplo, cuando tienen esas impresoras compartidas o son recursos compartidos, pues todos los recursos que se utilicen son de mi PC. Entonces, para evitarnos eso o para ayudarnos en ese trabajo, quitarle esa carga a los computadores que tienen conectadas las impresoras directamente, entonces lo que se hace es utilizar un servidor de impresión, que básicamente lo que hace es administrar las impresiones que se le envíen a la impresora. Y pues por supuesto esa administración en algún momento va a quitarle o va a liberarle eh, la utilización de recursos al que la tenía conectada directamente o al PC que la tenía conectada directamente. Entonces pueden ser equipos pequeños o pueden ser equipos ya instalados sobre servidores que ya también pues eso es una forma de administrar a través de un equipo grande que se llama un servidor o pueden ser equipos más pequeños que también hacen el trabajo de servidor de impresión. Entonces, lo que hacen es básicamente dedicarse a controlar todo ese envío de información que se le está pasando a la impresora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer entre otras cosas? Pues mirar a ver qué personas son los que pueden imprimir en cierta impresora. Entonces, él va a controlar eso. Entonces, yo intento conectarme a una impresora del piso donde estoy trabajando en la empresa y resulta que yo tengo acceso ahí. Entonces, el servidor de impresión pues no me pone problema a la hora de imprimir en mi piso. Pero resulta que me voy para el otro piso, intento acceder en la impresora del piso correspondiente y resulta que allá en ese piso yo tengo prohibido o no tengo autorizado imprimir. Entonces ahí el servidor de impresión pues me va a controlar que yo solo puedo imprimir en un piso y no puedo imprimir en toda la empresa, ¿sí? No puedo pasarme por todos los pisos e ir imprimiéndole en todas las impresoras de la empresa. Y eso lo controlan pues los servidores de impresión. Administrar trabajos guardándolos en una cola hasta que el dispositivo de impresión esté listo. Entonces, la cola de impresión no se guarda necesariamente en la impresora, sino que se guarda en el servidor.
Y el servidor a medida pues que la impresora se va liberando de trabajos le va enviando información y le va enviando los trabajos que se tienen que imprimir. Entonces no solo es que la impresora tenga una cola de impresión, sino que adicionalmente el servidor pues administra la cola de impresión y él va determinando pues cuáles son los documentos que le va enviando a la impresora para que los imprima. ¿Listo? Bueno, proporcionar comentarios a los usuarios sobre el estado de la impresora. Entonces, desde el computador, entonces yo voy y me conecto a la impresora, voy a imprimir, pero entonces aquí el servidor me dice, oiga, em, usted ya llegó a su límite de 2000 páginas en el día. O usted ha gastado tantas páginas en tantos documentos, en tanta información que ha mandado de la impresión. Y así mismo, pues pueden controlar también a la gente, ¿no? Hay gente que lleva los trabajos de la casa de los hijos, de los primos, de los tíos y todo lo quiere imprimir en la empresa porque pues como allá no le cobran el papel ni la tinta, entonces ahí se lleva la gente ese tipo de cosas y la imprime y perfectamente imprimen una tesis de 100 hojas y la imprimen en la impresora de la empresa. Entonces están gastando los recursos de la empresa, no están pagando un peso y si se están llevando pues si le están generando un costo a la empresa. Entonces hay muchas formas de que el servidor también pueda controlar pues el acceso, controlar la cantidad de hojas, generar informes de lo que usted imprime, mirar de pronto qué documento es lo que está imprimiendo, si corresponde al de la empresa, ¿sí? Pues con pues más observación adicional, pero eso también lo pueden controlar los servidores de impresión y la persona que administra el servidor de la impresión. Bueno, en este caso, pues se está hablando también de los servidores de impresión. En este caso, aquí hay un servidor de impresión de Mac. eh, y este pues, software pues, es básicamente gratis. ¿Sí? Lo está suministrando de forma gratis, lo instala a través de un navegador que es muy común utilizar en Mac, que se llama el Safari. ¿Sí? Es como el navegador por defecto. Y este básicamente lo que hace es pues las mismas opciones de servidor de impresión que estábamos teniendo en cuenta, ¿no? Es como el control a esas impresiones que estábamos viendo anteriormente, pero sino que está hablando pues que ese software que nos suministra Mac, eh, pues es gratis y que ellos pues no nos ponen problema por otros. Hay software de impresión que sí requiere de otras cosas como por ejemplo un sistema operativo de servidor y habilitar un servicio. Entonces eso implica que usted tenga que tener un servidor y tenga que tener un sistema operativo de servidor para poderlo utilizar, ¿sí? Hay otros que venden, que efectivamente pues venden con las impresoras, eh, pero esos son costos adicionales en cuanto al software, ¿no? Que son pues opciones de servidor de impresión. En este caso pues como software está colocando un ejemplo de un software gratis que vende Mac, pero pues hay muchos realmente de software. Y lo que puede hacer veces de servidor de impresión también puede ser el hardware. Como les decía, hay dispositivos que en algún momento se pueden conectar a la red. ¿Sí? Mire, aquí está la red en esta parte superior. Aquí se conecta la red al servidor y el servidor de impresión a la impresora. Entonces puede ser que ustedes vean una impresora que no está conectada directamente a la red, que por lo general pues los conectores están en la pared, sino que primero llegue a un dispositivo cercano y después ese dispositivo sí se conecte al jack de la pared. Y eso, pues efectivamente, ese intermedio que usted ve ahí, pues es un servidor de impresión de hardware, que básicamente es el mismo servidor de impresión, pero pues que usted lo ve en una cajita conectado directamente a la impresora. Entonces, él es el servidor el que administra las conexiones, ¿no? Puede ser que usted no lo vea, pues el servidor de impresiones físico está en otro lado, pero pues hay muchas de las configuraciones que se hacen en las impresoras que casi siempre les dejan el servidor de hardware, el servidor de impresión de hardware lo dejan ahí pegado a la impresora. Entonces a veces uno alcanza a ver esos dos juntos. Y ahí pues uno ya sabe que tiene un servidor de impresión pegado. ¿Mm? Bueno, los servidores de impresión pues también se pueden volver exclusivos. Como les decía, una de las cosas que uno puede hacer con un servidor, es que esto me está terminando, me está cancelando la reunión.
Bien, voy a hacer un alto momento acá.